Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tenemos a Carlos Pino Quintana, un amigo ya de unos cuantos años. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco cansado saliendo del ensayo, pero ¿Valió contento. la pena? Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, Carlos y yo nos conocemos de los 90. Bueno, realmente creo, siendo sincero, que de las primeras personas que no eran músicos, colegas, que conocí al yo llegar, fue a ti, porque recuérdate que apenas yo estaba, me habían admitido en la universidad, el Fondo OPEP organizó, o la OPEP, no me acuerdo exactamente, la OPEP organizó un concierto navideño, y nosotros organizamos un coro, y a mí me dieron la tarea de dirigir el coro. ¿Te acuerdas de ese concierto? Bueno, realmente era una semana cultural de Venezuela y se hizo un grupo para cantar la música de Juan Bautista Plaza. Exactamente, así era. Que era a capela, prácticamente, y bueno, tú en ese momento eras el experto en hacer que todas las voces compaginaran unas con otras. Exactamente. Y unos años después estuve en tu graduación como director de orquesta. Ah, también, cierto. Eso no me acordaba, pero tienes razón. Sí, me invitaste. Qué bien, bueno, imagínate. Bueno, te he ido persiguiendo. Bueno, yo diría que tú eres una persona polifacética. Quizás es la actitud que tiene que tener uno en este ambiente donde tú te manejas, porque todas tus facetas tienen que ver en cierta forma con lo mismo, pero son, en algunos casos, no se pueden tener en la misma persona, y tú pues las tienes todas o varias de ellas en una sola persona. Sí. Entonces, no sé, como toda la vida ha sido muy interesado en muchas cosas. Sí. No, bueno, mira, principalmente yo diría, me definiría como director de orquesta y compositor. Esa es la columna, digamos. Yo estudié composición musical en Venezuela y después proseguí aquí mis estudios en dirección de orquesta en el conservatorio e hice, una vez terminados los estudios en el conservatorio, un Leagan en la Universidad de Composición. Y
y siempre así me he sentido, así como me defino. A partir de un cierto momento, digamos, el otro aspecto que tú mencionas, que es el de la producción musical, y ha jugado un papel muy importante en los últimos años, en parte, si supieras que fue producto de una necesidad. Como los estudios de dirección fueron muy intensos, fue una época que yo estuve un poco desconectada de la actividad creativa. Pero bueno, me tenía que concentrar a hacer correpetición, estudiar repertorio, todo lo que es el pensum académico de dirección de orquesta. Y cuando retomo la composición, bueno, los tiempos cambiaron, un cambio tanto tecnológico como en todos los aspectos en esos años. Y caí en cuenta que para poder abrir ese camino como compositor hay que de alguna manera tener la posibilidad de producir lo que tú creas. Es decir, aquello que plasmas en papel que termine sonando para el público, el que te da el encargo, para la aplicación práctica para lo cual esa música fue escrita. Y esas necesidad, digamos, esa certidumbre también fue el que me llevó entonces a adentrarme de forma cada vez más seria en la producción musical. Por eso, bueno, ahora, gracias a Dios, cuento con un estudio propio en el cual se hacen producciones en todos los géneros, desde crossover, jazz, latin, world music y música clásica, por supuesto, también, que es lo que estábamos ensayando hoy. Entonces, he logrado a lo largo de los años y sobre todo en los últimos 5 años a encontrar un cierto equilibrio entre las tres funciones principales y no solamente un cierto equilibrio, sino de integrarlas unas a otras. O sea, en un proyecto donde estoy principalmente como productor musical, logro entonces meter elementos clásicos o en el ensamble clásico. Pero entonces, ¿no crees que eso precisamente es lo que te hace especial? Porque yo me imagino cuando tú estás en estas actividades como la de hoy, pongamos, no te quitas los otros lentes. Estás viendo también la parte de posibilidades que se pueden hacer. O sea, dice, esto se puede producir de tal forma, esto se puede sacarle provecho de esta forma, porque hay gente que no tiene esos diferentes ángulos. Y entonces caen en cuestiones que a lo mejor son poco prácticas o poco rentables. O sea, es bueno tener personas como tú que puedan ver los distintos, que puedan calcular los costos, que puedan ver la parte del sonido, que puedan ver la parte de la grabación, que puedan, o sea, pienso yo. Sí, sí. Bueno, mira, hay también algo que podríamos llamar, o sea, no quiero sonar antipático y mucho menos engreído, pero hay una cierta denominación de origen. Creo que ese componente polifacético es algo inherente o recurrente en los músicos venezolanos o en los músicos de la región. Digamos, yo soy un hijo del sistema de orquestas juveniles, y muchos de los que nosotros llegamos al sistema de orquestas juveniles ya éramos músicos previamente. Entramos por la música popular venezolana. Yo tocaba bajo, había estudiado un poquito, muy elemental, 4, había tocado guitarra también. O sea, siempre estuve activo en la música antes de entrar en el sistema. Bueno, en el sistema vi cuál es de todos los instrumentos el que tengo más afinidad por las cosas que yo he hecho, y fue el contrabajo. Yo soy contrabajista graduado también en Venezuela, pero bueno, lamentablemente una de las cosas no podía dedicar a todo al mismo tiempo, y lo que menos hoy soy es contrabajista, aunque en el corazón y en la sensibilidad lo sigo siendo, y siempre hay uno que otro proyecto, sobre todo vinculado a la música popular, donde ocasionalmente vuelvo a tomar el instrumento, porque, bueno, fueron muchos años de formación desde prácticamente niño, y es algo que te queda en el cuerpo. Sangre, sí, sí. Te queda en el cuerpo. Y eres arreglista también, entonces... Sí, claro, eso viene por la parte de los estudios de composición, pues, posteriormente. Sí. Mira, yo que pienso también que ese fenómeno que ha ocurrido en Viena, particularmente, durante tus años acá, que se ha abierto a la música, digamos, como tú le llamas, popular o world music, pero latina. Y yo creo que tú sí has jugado un papel importante, porque has sido, digamos, promotor, miembro, cofundador de
yo diría que no solamente de un grupo, de más de un grupo, y ese tipo de música necesita precisamente, no solamente de que vaya la gente a tocar, sino necesita todos los equipos, los micrófonos, todo lo que hace falta, hasta las luces, diría yo. Entonces, eso que tú representas, eso que tú tienes en tu maleta, eso es muy importante para este tipo de cosas, para que sirva, porque si no, es imposible, o sea, hasta el transporte hay que... Claro, claro. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, vuelvo al punto inicial. Eh, Realmente lo que en el fondo más me ha movido a participar en ese tipo de proyectos es mi faceta como arreglista. Claro, es decir, poder claro, sentarme en la computadora y para una orquesta de salsa o para un ensamble de tango o un ensamble variado de música popular venezolana, escribir para los instrumentos. O sea, entonces una vez que están los arreglos listos, yo necesito el proyecto. Claro. ¿Con qué proyecto vamos a hacer? Que yo quiero escuchar esto, quiero hacer sacar esto, hacer la transformación. Sí. Entonces, sí, o sea, yo estoy muy honrado de que lo veas y lo expongas de esa forma. Y obviamente a lo largo de los años que se va creando un oficio, eso te va formando tu personalidad, pero en el fondo ha sido siempre producto de una necesidad, o sea, ha sido y muchas veces estos procesos son inconscientes, uno lo empieza a analizar posteriormente, cuando empiezas a ver las cosas que has armado y las cosas que has hecho. Siempre es o el compositor o el arreglista que está detrás de los proyectos que quiere una plataforma para poder activamente seguir arreglando, seguir componiendo, seguir haciendo nuevas producciones. Y claro, si uno toma la iniciativa, tiene que tomar la iniciativa en muchas cosas. Y lo que tú dices, a veces hay que calcular costos, un concierto, a veces hay que ir de gira. Caer en la realidad. Caer en la realidad, sí, exactamente. En lo que es posible hacer, en los nichos que hay. Y yo creo que en eso tú has jugado un papel importante, para lo cual también ha servido para otras personas que se han agrupado contigo, porque pues tienen el beneficio de que hay alguien que se ocupa del detalle de lo que nadie se ocupa después que termina el concierto. Exactamente. Mira, bueno, una de las cosas que también creo que te diferencia es que mucha de la gente que estudiaron composición en tu época se fueron también en cuestiones tipo música contemporánea, pero música, diría yo, más abstracta. Y sin embargo tú pues conservas un poco el gusto todavía por esos arreglos de música, digamos, no tan contemporánea, pero que la transformas en contemporánea, les das otra forma de presentarla y la haces todavía, digamos, estás en el nicho entre lo que la persona espera popularmente de un concierto, digamos. Hablando incluso de música clásica, hay un público para la música, digamos, relacionada todavía con el concepto de música anterior. Y tú mantienes ese vínculo, tú eres ese puente entre la modernidad y la parte, digamos, clásica. Podría decirte que eres un neoclásico, diría yo, desde mi punto de vista. No sé qué. Sí, bueno, ahí vuelve el punto de la necesidad, ¿no? Sí me he vuelto un poco camaleónico, ¿no? Y eso también se refleja en los estilos musicales, en el lenguaje musical a la hora de escribir. Ahora, bueno, yo soy un fan y un apasionado de la sonoridad contemporánea. O sea, eso no hay ningún elemento. No tiene escape. No, o sea, me encanta la música atonal y las nuevas tendencias y por supuesto he incursionado en ella también y seguiré incursionando en la medida que se den las posibilidades o los escenarios. Ahora bien, sí es cierto que en mí siempre ha habido un intento por integrar, es decir, aquellos públicos que no estén tan acostumbrados de lo contemporáneo, llevarle los contemporáneos por otras vías, o aquellos que no están tan o que no toman tan en serio lo popular, envolvérselos en un paquete que digan, wow, pero espérate, lo popular también puede sonar de una forma mucho más elaborada. Pienso que en mí siempre ha habido una búsqueda de integrar lenguajes, integrar conceptos, inclusive
integrar hábitos, porque normalmente los hábitos de un músico estrictamente clásico, que no ha tenido mucho contacto con la música popular, son muy distintos a los del músico popular, que aunque haya tenido tal vez alguna información o alguna formación en el aspecto clásico, son netamente músicos populares, e inclusive la manera de escribir las partituras y los arreglos varían de unos en otros. Y muchas veces yo trato de integrar gente de diferentes, que tienen diferentes orígenes, y las partituras son también diferentes. Para uno los escribo de una manera más abierto, más con cifrado, más con pautas rítmicas, y al músico clásico entonces más con las líneas y todo, ¿cómo se llama? Las dinámicas, las fraseos, las ligaduras, interactuar, que esos dos mundos interactúen en un mismo espacio, en un mismo discurso. No es que es algo que hago siempre, no es inherente al trabajo, pero lo he hecho, y es una respuesta a esa búsqueda inconsciente de siempre integrar lenguajes, ¿no? En parte porque, mira, pienso que hoy por hoy, así como nosotros escuchamos. O sea, tú de repente prendes la radio, está sonando la música que sea, de repente tienes ganas de escuchar boleros, ponen boleros, después te vas por una discoteca y hay tecno, y después al día siguiente te invitan para la ópera y vas y ves la ópera. Y todos esos lenguajes te integran, Sí. te afectan y te forman. Exactamente. O sea, Sí. uno como ser contemporáneo está confrontado a todos esos lenguajes. Entonces, ¿cómo es posible que uno como músico, entonces de repente te aíslas en un nicho y está aislado del entorno? Por supuesto, hay otras cosas formales que hay que saldar y resolver, porque no se trata tampoco de hacer algo sin concepto, desordenado, improvisado, si no es el caso, ¿no? Pero en términos de sensibilidad y de formación, pienso que el hombre contemporáneo, en contraste a otras épocas de la historia de la música occidental, eh, estamos enfrentados casi que simultáneamente a todos los estilos. Solamente es o el azar o nuestro mood, nuestro ánimo, Sí. el que nos guía por un estilo o por otro estilo. Puede y a ser veces, incluso por épocas, ¿no? y por épocas, exactamente. Mira, pero yo creo que sí, por ejemplo, yo he estado en conciertos tuyos en que esta facultad que tú tienes de hacer los arreglos, también hacen los conciertos especiales porque se ve que tú le pones el highlight a algún instrumento en algún momento que tú quieres que se destaque, de tal forma que las personas que estamos escuchando el concierto casi que nos instruimos de las posibilidades que tiene un instrumento que otras veces solamente es un pedacito lo que se puede escuchar o se escucha, digamos, como la mezcla, pero no en singular. Y bueno, yo te agradezco a ti el haberme puesto, por ejemplo, en conocimiento de algunos instrumentos en que yo he disfrutado esos solos. Y creo que eso es bueno porque entonces tú lo tienes, yo me imagino en el momento en que tú estás haciendo el arreglo, tienes eso ya, digamos, visualizado y se nota que es cristalina la presentación de ese instrumento, pues, me parece. Sí, bueno, es que de hecho, como director y como compositor, no se es nadie si no se cuenta con buenos músicos, buenos Claro. colegas. Y eso es algo que, bueno, he tenido la suerte de estar acá en Viena, que al ser una especie de imán de talentos por el sistema educativo tan extraordinario que tiene y accesible, y después la gran tradición de siglos, hace que, bueno, a Viena vengan talentos, vienen a estudiar a la universidad personas que en otros países ya son profesionales y que Claro. son parte de las instituciones culturales establecidas de otros países. Entonces, claro, rescatando eso, tengo la fortuna de compartir proyectos y de que colaboren conmigo o yo colabore con ellos, músicos del más alto nivel, y por supuesto, entonces ahí hay una comunicación, ¿no? No es solamente yo te obligo como arreglista, compositora, que tú toques esto, sino cuáles son todas tus capacidades. Claro. Déjame tomar de ti e incorporar también en mi proceso creativo y cómo presentarlo después, ¿no? No, bueno, en ciudades de estas tipo Viena, en que por supuesto que hay sitio para todo tipo de estilo, digamos, pero son hiperclásicas. Pienso yo que las personas que traigan distintos colores, distintas coloraturas en el ambiente son
extraordinarias, porque entonces cuentas con el material de los músicos hiperclásicos que se echan sus escapadas en estas, vamos a llamarlas jam sessions, y entonces pues se produce la magia, pues, y eso yo creo que tú has organizado ese tipo de magia más de una vez aquí. Y eso tiene, diría yo que, por ejemplo, hoy habían cuántas nacionalidades hay en el grupo. No lo he contado, pero de todas, de todos los lados, o sea, desde cercano Oriente, Asia Central, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido, bueno, de todos lados. Sí. Entonces eso es un concierto mágico, ya Sí, de por sí. Sí, ya de por sí, sí. Y bueno, y una de las cosas que pienso yo que también las personas tienen que tener es la capacidad entonces de tener una visión y lograr llegar a esa visión. Y yo sé que tú, por ejemplo, eres también de estas personas. A mí me has involucrado en crear organizaciones sin fines de lucro para que las cosas sean posibles. Tienes la información de cómo funciona en cierta forma el sistema austriaco en cuanto a los conciertos, las temporadas. Y entonces has unificado ese conocimiento y logras meterte en crear esas infraestructuras de papel, digamos. Claro, claro. No, bueno, muchas gracias. Y bien que lo menciones, debía haber comenzado mencionándolo yo, que la actividad de hoy, porque estábamos ensayando hoy con el ensamble Tom Pendion Ensemble Wien, es un ensamble clásico principalmente, pero hacemos repertorio muy variado, desde barroco hasta contemporáneo y crossover también. Y estábamos ensayando para una grabación que se va a hacer el día domingo, y ese ensamble y las actividades que ha tenido ese ensamble no serían posibles sin el apoyo de personas como tú, que bueno, valoran ese tipo de trabajo y te has aceptado involucrarte en la parte administrativa, gerencial, burocrática. Por cierto, dentro de poco va a haber otra reunión, ¿te advierto? Bueno, o sea, yo me he involucrado en lo mínimo, digamos, pero suficiente. Pero diría yo que siempre hay que apoyar estas cosas porque una persona no lo puede hacer. O sea, una persona tiene que tener, aunque sea en forma formal, el apoyo de otras personas. Y ese es digamos, mi aporte, es simplemente creer en tu idea. Muchas gracias. Y yo creo que eso es importante para este tipo de personas como la que están hoy aquí, que necesitan también que existan ese tipo de asociaciones, ese tipo de infraestructura, digamos, a nivel burocrático para que las cosas se den. Y bueno, yo creo que en eso eres una de las personas loables. Gracias por tanto elogio. Independiente de que seas venezolano, incluso si fueras de otra nacionalidad, también serías, pero siendo venezolano, pues me parece que también uno muestra que los venezolanos también pueden, a pesar de las barreras del idioma, a pesar de las complejidades a veces de los sistemas burocráticos en otros países, a pesar de que los sistemas no están hechos necesariamente para que venga alguien de afuera e incursione en ellos y tome un pedazo de la torta. Bueno, pues existen personas que logran, que se interesan, que leen las negrillas, que hacen esa tarea de hormiguita, y gracias a Dios existen esas personas. Pues entonces yo diría que las demás personas quizás nunca logran apreciar ese nivel de detalle que hace falta, pero sí tiene que haber alguien que lleve el nivel de detalle. No, bueno, es una ayuda fundamental para abrirse camino en un espacio directo en el que uno creció o tuvo la primera infancia o la primera juventud. El hecho de que yo vine aquí a estudiar y me incorporé a un sistema educativo, y claro, los primeros años un contraste grandísimo en todos los ámbitos, en las cosas más elementales, pero bueno, el estar formándose en la universidad en un país extranjero también te forma como ciudadano del mundo, ¿no? Y te enfrenta de que hay otras maneras de hacer las cosas, otros hábitos, te tienen que empapar con nuevas leyes si quieres seguir
desarrollándote en ese lugar. Nuevas leyes, me refiero, nuevas maneras de hacer las cosas. Nuevas reglas, digamos. Nuevas reglas, sí. Y claro, es algo fundamental y que abre muchas puertas. Cuando uno llega, es muy diferente cuando uno llega de cero y tiene que construirlo, que cuando uno llega incorporándose a una institución educativa, terminas un estudio o no, pero digamos, haber pasado por ese proceso, porque es una forma de integrarse al sistema. Más directo. Ahora vamos a volver al Carlos persona, digamos, al humano, al ser humano. ¿Tú cuando te viniste pensaste que te ibas a quedar tanto tiempo acá? No, la verdad que no. Plan concreto tampoco es que voy a decir que tenía, no es que me estaba esperando algo. Pero bueno, yo era contrabajista de la Sinfónica Municipal de Caracas. Uh-huh. Y yo hice el intento antes de venir para acá, bueno, de ver de qué manera podía mantener la relación con la institución Uh-huh. por un tiempo, si se pudo mantener un tiempo, porque yo pensaba, bueno, al terminar yo los estudios de dirección, me regreso. Después de los estudios de dirección, vino el LEACAN de composición, estando ya terminando los estudios de composición, de dirección de orquestas, perdón, comenzaron los primeros contratos por aquí, por allá, dirigir un coro, dirigir un ensamble. Empecé yo también a tener otros proyectos más vinculados a la música popular. Y así fui entrando, después comencé a trabajar con una agencia, después otra. Y así la rueda te va envolviendo, Sí. y ya cuando me di cuenta, y tuve intentos de regresar a Venezuela a trabajar, hice de hecho un par de cosas muy interesantes, muy agradecido, con gente muy querida y entrañable. Pero después de 6, 7 años, uno sí empieza a notar, sobre todo en nuestro país, en Venezuela, donde hay tanta gente formándose, y empiezan rápido a las generaciones de relevo, que empiezas a darte cuenta que no tienes tanta conexión. Después también, bueno, esta diáspora que lamentablemente se ha manifestado en nuestro país, fue un elemento adicional, porque cada vez que miro allá hay menos gente conocida, más gente cercana a mí, colegas, gente que se formó conmigo, también se han ido a otros lugares. Entonces llega un punto en que te sientes como un poco desarraigado, si se quiere, ¿no? No en la parte ni cultural, ni de la idiosincrasia, porque igual tengo familia allá y uno va allá y es como el primer día, a pesar de todos los cambios y todas las cosas a las que hay que acostumbrarse, pero no es ese aspecto. Estoy hablando específicamente en lo profesional. Ya uno es un poco como ajeno, porque el medio empieza a crear su propia dinámica, hay nuevos actores, y sobre todo eso, la gente de mi generación, muchos, no voy a decir todo, pero un porcentaje impresionantemente altísimo ya no están en Venezuela. ¿Y tú crees que, bueno, estamos hablando de la Venezuela virtual, yo sí creo que hoy en día hay posibilidades también de trabajar, digamos, libre del lugar? Pues tú puedes, desde cualquier lugar prácticamente, puedes contribuir y puedes, a través de las redes, recibir información, mandar información, incluso grabar, llevar, traer, editar, etcétera. Eso es algo que puede ocurrir y podría ocurrir entre las personas de la diáspora, digamos. Sí, no, de hecho, como un ejemplo, hasta hace poquito, la semana pasada, estuve involucrado en un proyecto audiovisual. En mi trabajo como compositor también hago música para medios, y para un corto, no un short, un film corto. Y este director está en España, ¿no? Y entonces él terminó todo, parte de la producción. En una fase de la producción me empezó a involucrar, me mandó las primeras tomas, el guión, y así fue los dos teams trabajando por separado. Él en España haciendo su cuestión, grabando y todo, filmando, editando, todo lo que implica una producción audiovisual, y yo desde aquí trabajando el audio y la música, ¿no? Claro. Y digamos, y bueno, fue casualidad, no casualidad, es una persona que conozco, pero quiero decirte, eso se puede establecer en cualquier lado con cualquier nacionalidad. Ahora, este director es un director venezolano, Jonathan Ramírez de Jong, entonces es un mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo. Claro, y yo diría que ¿tú no crees que la música venezolana siempre tuvo en algún momento
influencia extranjera. Por ejemplo, hay muchas cosas que vinieron originalmente de la época de la colonia, otras vinieron quizás en el siglo pasado y luego se empezaron a desarrollar allá. ¿Tú no crees que va a ocurrir otra nueva, digamos, remesa de información que va a crear otras cosas en Venezuela? Porque yo creo que en Venezuela sí es como un calidoscopio de distintas culturas, de distintas posibilidades. Hay muchas puertas que se abren a cosas que normalmente no se abren en otros países, porque estamos abiertos a cualquier cuestión de vanguardia, o incluso podemos hacer incursiones en lo clásico, y no somos estáticos, no es una sociedad muy dinámica, y yo sí pienso que a lo mejor en un futuro tú vas a ver cambios en ese tipo de... Y hay, indudablemente hoy en día hay un número inmenso de personas preparadas a nivel de música, y creo que eso en un futuro va, cuando mejore la situación, cuando haya, y va a haber las posibilidades de que todo eso se reúna de nuevo. Sí, sí, sin duda. Eso que dices es totalmente factible. Por otro lado, también está el otro aspecto, distintamente de todo este fenómeno de la diáspora, que tal vez esa diversidad que ha caracterizado siempre la cultura venezolana, y es otra manera de verlo, es como ver el pico de la montaña desde dos ángulos distintos, ¿no? Pero claro, el mismo pico. Que tal vez este fenómeno de la globalización y de la facilidad como se intercambia hoy la información contribuye a que también esa diversidad, que antes era como un elemento extraño, particular, encuentre más canales de difusión. Y entonces logra salir de una particularidad, como de un fenómeno curioso, extraño, como hay tambores, por ejemplo, te pongo un simple ejemplo banal, pero tambores en la costa venezolana, pero también está el sistema, ¿no? Y eran como informaciones que una persona las podía leer y podrían parecer que eran dos países diferentes. Ahora tienes la posibilidad de poner Venezuela, videos sobre Venezuela, y te va a aparecer uno tras de otro esos videos así. Te va a aparecer la juvenil, o sea, el sistema, te van a aparecer tambores venezolanos, te va a aparecer Oscar de León. Movimientos corales. Movimientos corales, y así, los videos van a estar uno de otro, porque yo he hecho el experimento, o sea, y cosas totalmente diferentes. Y eso todo forma parte de la esencia cultural de Venezuela, ¿entiendes? Entonces creo que es por ambas cosas, o sea, no es una... o es algo afortunado dentro del desfortunio de lo que estamos viviendo, que esta diáspora venezolana se haya dado en una época donde hay tantas posibilidades de interconectarse, y se ha podido crear, bueno, como se llama tu programa, una Venezuela virtual, pero una Venezuela virtual no pasiva, ideal, sino totalmente activa, de gente que interactúa unos con otros, y los que están en Nueva York se ponen en contacto con los que están en Londres, y los que están en España se ponen en contacto con los que están en Viena, y siguen creando juntos, ¿no? Entonces, fue en un momento interesante, vamos a decirlo así, en el momento en que se da ese fenómeno, que es un fenómeno nuevo para nosotros, porque Venezuela siempre fue un país de recibir migración, no de emigrar. A lo largo de eso es lo que nos ha definido en los últimos, no sé, en el último siglo, ¿no? Bueno, tenemos alrededor de 4 minutos para terminar esta conversa. Normalmente estas conversas las terminamos con una conclusión así, digamos, quizás para las personas que nos escuchan, algo que sirva de orientación, alguna conclusión con respecto a tu ser venezolano y estar aquí, lo que tú quieras decir que sirva como de ánimo o de ejemplo. No, tal vez se resume remarcar algo que ya he dicho. O sea, pienso que la manera más segura no solamente por una cuestión de seguridad personal, sino en términos de apuesta. La apuesta más segura es salir tratando de involucrarse en un proyecto formativo, en un sistema educativo, una universidad, un posgrado, un curso de capacitación, porque además de que
tiene una ventaja directa e inmediata, que es que te estás capacitando con una nueva habilidad. Es la forma más rápida, genuina y directa de ponerte en sintonía con el entorno, con tu nuevo entorno. Sí. O sea, te pones en la capacidad de absorber otra vez. Exactamente. Sí. Y Exactamente. bueno, y por supuesto, el lenguaje, si El está idioma. en un país como este, que el idioma no es el español, pues hay que agarrar el idioma inmediatamente para poder recibir la información, ¿no? Exactamente. Mira, Carlos, bueno, un placer No, realmente. Siempre las conversas contigo son cortas y uno quisiera tener mucho más, pero es de lo bueno poco, como quien dice. gracias. Así que bueno, me encanta que pues, hayamos podido hacer este espacio que en todo el estrés de la vida cotidiana de una persona como tú, pues hayamos logrado este lugar y espero que en un futuro pues tengamos otras oportunidades. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar en Gracias, tu programa. gracias a ti. Felicidades. Gracias. Danke. Danke.